en el uso de las TICs, en deserción y en calidad educativa medida por las pruebas Saber 11. Primero les voy a presentar qué impacto se ha logrado, después unas conclusiones de estudios que se han realizado en el mundo de impacto de TICs en logro escolar, para poder después mirar unas conclusiones que se obtuvieron de la evaluación de impacto del programa Computadores para Educar y finalmente cómo realizamos el estudio. Entonces, ¿qué impacto se ha logrado? Pásala, por favor. Siguiente. Listo. Para poder mirar qué impacto se ha logrado, tenemos que mirar primero cómo funciona el programa. Entonces, pues primero las sedes educativas deciden si quieren o no participar en el programa, se postulan, el ministerio escoge unas de esas sedes, se seleccionan las escuelas que deben ser públicas, que no hayan sido beneficiadas por el programa anteriormente y que tengan un nivel mínimo de infraestructura para poder ubicar los computadores. En la tercera etapa hay una adaptación de la infraestructura y se entregan los equipos a las sedes para luego generar las habilidades y las motivaciones a los docentes para apropiar e incorporar las TICs en el proceso de enseñanza y de pedagogía. Y hay una última etapa que es de mantenimiento y reposición de los equipos cuando ya estos están obsoletos. Esta ha sido como la evolución del porcentaje de sedes beneficiadas por el programa a nivel municipal en el país. En el año 2001, como podemos ver, eran muy pocos los municipios beneficiados, son los que están como en amarillito. Pasa a la siguiente. En el 2005 ya la cobertura del programa ha sido bastante alta, sin embargo, pues la mayor cantidad de municipios tienen un porcentaje bajo de sedes beneficiadas. Ya en el 2008 la cobertura del programa ha sido casi que total, solamente hay unos muy pocos municipios a los que el programa no ha llegado, pero sin embargo podemos ver que el porcentaje de sedes beneficiadas por municipio se ha ido incrementando. Entonces, el impacto del programa se da a través de 3 aspectos. La primera, que es el acceso a los computadores. ¿Por qué? Porque pues, los estudiantes antes no tenían ningún computador y al llegar el computador a sus colegios puede que haya un impacto, ¿cierto? Entonces se da por dotación y por densidad de computadores en la sede educativa. La tercera característica es por apropiación. Entonces, que es cuando el programa forma a los docentes para incorporar las TICs al proceso de enseñanza. Y finalmente de la exposición, que se determina por el tiempo en que el estudiante está expuesto al computador y pues al docente capacitado para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dale, siguiente. ¿Cuál fue la estrategia que utilizamos? Entonces, la estrategia fue tratar de incorporar variables de acceso, de apropiación, de formación docente, algunas variables socioeconómicas de los estudiantes como género, edad, nivel educativo del padre, puntaje del CISBEN y variables del entorno que no cambian en el tiempo y algunas que cambian como algunas variables departamentales. Entonces lo que hicimos fue cómo esas variables impactan a una CDJ. En realidad es a un niño que pertenece a una CDJ y queremos mirar ese impacto en deserción, en pruebas Saber y también se hizo un estudio para mirar el impacto en ingreso a educación superior.
¿cuáles resultados se han encontrado? Entonces, nosotros encontramos que efectivamente el programa disminuye la deserción estudiantil o incrementa la retención de los estudiantes entre un 5% y un 5.9% al tercer año de exposición del programa, que como ustedes saben es un porcentaje bastante alto porque sobre todo este programa llega a zonas rurales y en las zonas rurales la tasa de deserción es bastante elevada, sobre todo en colegios públicos. Entonces en colegios públicos de zonas rurales estamos hablando de una tasa de deserción alrededor del 60%. Si miramos niños que entran a primero de primaria, supongamos son 1 millón de niños en primero de primaria, en grado 11 solamente llegan a estar alrededor del 40%, o sea, se gradúan 400.000 niños. Entonces es una tasa de deserción bastante alta que si el niño está expuesto 3 años al programa, poderla disminuir en 5.9% es un logro bastante significativo. Resultados obtenidos en el logro escolar. Entonces, lo que hicimos fue mirar cómo se incrementa el puntaje del ICFES en sedes educativas que tienen el programa Computadores para Educar. Y logramos, bajo diferentes metodologías, que se las explicaré más adelante, un impacto después de 8 años de beneficio de la sede que va del 16% al 71% de una desviación estándar. En la parte metodológica les digo cómo medimos esto en desviaciones estándar y todo el cuento, pero es un incremento bastante notorio también por la misma razón. Los puntajes promedio en las pruebas Saber 11 de los estudiantes de zonas rurales son los más bajos de Colombia. Entonces, poderlos incrementar en 16% de una desviación estándar o en 70% de una desviación estándar es poder cerrar la brecha entre puntajes de la prueba Saber 11 de sedes urbanas con las de sedes rurales. Es poder cerrar esa brecha de desigualdad que hay entre esos colegios. En el ingreso a la educación superior también logramos un incremento después de 8 años de beneficio de la sede. Los estudiantes incrementan la probabilidad de ingresar a la educación superior entre un 8% al octavo año de beneficio, si lo medimos con mínimos cuadrados ordinarios, que después les explico la metodología, pero si corregimos un problema de endogeneidad, que se las explico más adelante, es alrededor del 21%, que también es bastante elevado porque estos estudiantes por lo general no van a educación superior. ¿Qué pasa? Nosotros nos dimos cuenta que el impacto en la prueba Saber 11 era bastante alto. Sin embargo, dijimos, bueno, queremos saber qué pasa en cada una de las áreas de conocimiento. Y nos dimos cuenta que el impacto es bastante elevado en lenguaje, en filosofía, pero que es nulo o incluso negativo en áreas como matemáticas y ciencias, lo cual nos parece bastante extraño y a nosotros nos gustaría que ustedes nos pudieran aportar razones para ello. Porque pues todo el impacto del programa, ese impacto positivo que tenemos de 16% de una desviación estándar es únicamente por el impacto que se da en lenguaje y en filosofía. Pero además nosotros sabemos que hay profesores que utilizan el programa para ciencias, para sociales, para química, pero no lo vemos reflejado aún en las pruebas. No sabemos si es que se necesita un poco más de tiempo para ello, pero no tenemos todavía la razón para que eso ocurra. De pronto yo creo que ustedes nos pueden dar una razón para ello. Listo. ¿Cómo podemos nosotros interpretar estos resultados?
Blackmore en 2003 habla de la adaptación de las TICs y dice que los primeros años es una etapa de adaptación de TICs como materia separada del aprendizaje. Es decir, que los computadores llegan al colegio, pero aún los profesores no incorporan estos computadores en la enseñanza. Después viene el proceso de adaptación e integración de las TICs al proceso de enseñanza, pero de forma parcial. Por eso el impacto, hay un poco de impacto, pero es mínimo, es alrededor del 5% de una desviación estándar. En el mediano plazo hay una mayor incidencia de las TICs en qué aprender y cómo aprender. Y finalmente, una integración total de las TICs en el proceso de enseñanza, que es cuando, si se dan cuenta, la pendiente de la curva es mucho más alta. ¿Qué se ha encontrado en el mundo? Entonces, se han realizado diferentes estudios y todos han encontrado resultados diferentes. El periodo de estudio en todos los casos es bastante corto, 1 o 2 años, y el impacto es negativo, es nulo, en algunos casos es positivo. También depende del programa, cómo esté enfocado. Hay programas que quieren mirar el impacto de un programa de cómputo para matemáticas. Entonces, uno esperaría que si el programa es únicamente para matemáticas, el impacto sea positivo en matemáticas y que no tenga nada que ver ni en ciencias ni en lenguaje, que eso también se ha encontrado. ¿Qué pasa? La muestra de todos estos estudios es bastante pequeña, toman 200 escuelas, 100 escuelas, 17 escuelas, 35 estudiantes, 100 estudiantes. Hay algunos estudios que hacen comparaciones entre diferentes países y encuentran, por ejemplo, resultados de U invertida. Entonces muestran que al principio hay un impacto bastante grande y positivo, pero después el impacto va disminuyendo en el tiempo. En el de Hedol muestran que hay un impacto positivo en inglés, porque es un programa que es únicamente para que los estudiantes aprendan inglés, pero no tiene impacto en ninguna otra área de conocimiento. Sin embargo, muestra que cuando el programa va acompañado de capacitación docente, el impacto es superior. Siguiente. En un estudio que hizo Linden, muestra un impacto también positivo y significativo en matemáticas, y que se incrementa en el tiempo, que es muy parecido a lo que nosotros encontramos. En Europa se han realizado varios estudios y muestran que las TICs impactan positivamente el desempeño de educación en inglés, pero no en ciencias ni en matemáticas, que existe una asociación positiva entre la duración de la exposición de las TICs y el desempeño en matemáticas, en la prueba PISA, y que escuelas con niveles de madurez más altos en TICs tienen un incremento más rápido en el puntaje de pruebas que aquellos que tienen menor madurez. También encuentran que las escuelas que tienen mejores equipos de cómputo tienen mejores resultados. En Colombia solamente se había hecho un estudio, lo realizó Barrera con Linden y lo realizó evaluando este programa. Ellos, ¿qué hicieron? Hicieron un experimento, aleatoriamente escogieron 97 sedes, a 45 les entregaron computadores para educar y al resto no les entregaron computadores para educar, y evaluaron el impacto del programa después de transcurridos 2 años de haber entregado los computadores. ¿Qué encontraron? Que no encontraron ningún resultado positivo ni negativo. Para ellos el programa no tuvo ningún efecto en las pruebas Saber 11. Sí.
Sin embargo, nosotros, si se dieron cuenta en las gráficas, el impacto era positivo después del cuarto año. Los 3 primeros años el impacto era nulo. ¿Por qué? Porque en el primer año llegan los computadores y aún los profesores no han sido capacitados. En el segundo año los profesores son formados y empiezan a adaptar las TICs al proceso de enseñanza. Al tercer año ya conocen un poco más de cómo implementar las TICs, y al cuarto año es que ya empiezan a utilizar de forma consistente y continua las TICs en el proceso de aprendizaje. Entonces, realmente el impacto se da después de 4 años. Barrera y Linden evaluaron el programa únicamente transcurridos 2 años, por eso es que no encuentran ningún resultado positivo en las pruebas. ¿A qué conclusiones nosotros llegamos? Que los resultados encontrados muestran que el programa Computadores para Educar ha impactado en forma significativa los indicadores educativos en la dirección esperada. Disminuye la deserción, incrementa el puntaje de la prueba Saber 11 y además incrementa la probabilidad de ingresar a la educación superior. Y por lo tanto se justifica ampliamente su continuación. Por otro lado, un estudiante que ha estado expuesto a Computadores para Educar por 3 años tiene una probabilidad de deserción 5.9 puntos porcentuales menor que un estudiante en sedes similares sin el programa. La reducción en la deserción en sedes beneficiadas por el programa es muy importante, pues se trata de estudiantes que en promedio son más pobres que el resto de estudiantes del sistema público y que históricamente han tenido tasas de deserción más altas. La evaluación de impacto del programa encuentra que niños en sedes con mayor densidad de computadores tienen un resultado de la prueba de estado más alto, y que en la medida que la sede a la que pertenece el niño ha estado más tiempo en el programa, los impactos positivos sobre la prueba de estado son mayores. Esto indica que una evaluación del programa debe hacerse con un horizonte temporal más extenso. El programa tiene un impacto significativo en lenguaje y en filosofía. En las otras áreas de conocimiento los impactos son nulos o incluso negativos, como en matemáticas, ciencias, química, por lo que es necesario evaluar las estrategias de formación docente y la forma como los profesores implementan el conocimiento de las TICs en las aulas de clase. Es importante formar el uso y la formación docente encaminada a áreas de ciencias para lograr un impacto significativo en los resultados de la prueba Saber en estas áreas de conocimiento, como biología, física y química. Y el programa Computadores para Educar incrementa significativamente la probabilidad de ingresar a la educación superior. ¿Cómo nosotros realizamos el estudio? Entonces nosotros, para mirar el caso de deserción, utilizamos la resolución 166 del Ministerio de Educación Nacional, donde encontramos alrededor de 48.000 sedes educativas, que están todas las sedes públicas del país, y hay alrededor de 24 millones de estudiantes. A esa base de datos le incorporamos la de Computadores para Educar y la del CISBEN. Al hacer esas dos uniones, nos quedamos con el 99% de las sedes educativas y el 64.53% de los estudiantes, porque hay estudiantes que no están en el CISBEN. Entonces, a esos estudiantes los tuvimos que eliminar de la muestra para podernos quedar con características socioeconómicas de los estudiantes y poder tener en cuenta estas características en el estudio. Acá tenemos el número de estudiantes por tiempo de exposición al programa a través del tiempo. Entonces nosotros, como la resolución 166 la teníamos para el año 2005, 2006, 2007 y 2008, para esos años fue que hicimos el estudio. Entonces en el 2005, 7 millones de estudiantes no estaban expuestos al programa y alrededor de 1.400.000 estaban expuestos, alrededor del 16% de los estudiantes estaban expuestos al programa. En el 2008, el porcentaje de estudiantes beneficiados era 47%. 2 millones con un año
o más de beneficio, 1.000.000 con 2 años o más, 589.000 con 3 años o más de beneficio y con 4 años o más, 500.000 estudiantes. Para logro escolar hicimos exactamente lo mismo, pero además incorporamos a nuestra base de datos la base de Saber 11 proporcionada por el ICFES. Y nos quedamos con, bueno, pues tenemos 48.000 sedes. Al incorporar la prueba, la base de datos de Saber 11, nos quedamos con 6.548 sedes educativas, que son las sedes que tienen grado 11 y que presentan el examen del ICFES, que son alrededor de 1.000.000 de estudiantes. Y al incorporar la base de datos del CISBEN nos quedamos con el 98% de las sedes y con el 70% de los estudiantes. Estos son los números, el número de estudiantes y el porcentaje de estudiantes por tiempo de beneficio de la sede. Entonces, en el 2005, el 11.41% de los estudiantes de grado 11 eran beneficiados y en el 2008 ese porcentaje se incrementaba alrededor del 38%. Para educación superior, después de incorporar la base de Saber 11, incorporamos la base de SPA 10, que también es del Ministerio de Educación Nacional, y es una base de datos donde el Ministerio puede seguir estudiante por estudiante en el sistema educativo de educación superior. Entonces, uno puede saber qué está estudiando el estudiante, si desertó o no desertó, si ingresó o no ingresó a la universidad, a qué universidad, qué tipo de institución, si es técnica, tecnológica, universitaria o si es universidad, a qué universidad, en qué municipio. Y con ello nos quedamos con el 57.13% de los estudiantes. Dale, eso está repetido. Siguiente. Como ya les había comentado la estrategia, pasamos a los resultados. Dale. ¿Cómo uno estima este modelo? Entonces, nosotros queremos, nuestra variable dependiente es esa YJT, que sería deserción del niño I en la sede J en el periodo T, o puntaje del ICFES, o si ingresó o no ingresó a la educación superior. Este beta, que va acompañado con la A, es el tiempo de beneficio de la sede educativa. Entonces, si la sede tiene 1 año de beneficio, tenemos un beta, pero si tiene 8 años de beneficio, podemos ver 8 betas. El impacto del programa con 1 año de beneficio, o con 2 años de beneficio, o con 3 años de beneficio, o con 8 años de beneficio. Sin embargo, para deserción, pudimos mirar si el tiempo en el que el estudiante había estado expuesto al programa, si había estado expuesto 1 año, 2 años o 3 años, desde el 2005 hasta el 2008. ¿Por qué hicimos con 2 unidades de medición diferente el estudio? Porque en la deserción del estudiante es una decisión propia. Yo decido si deserto o no deserto. Así como, ¿y de qué depende eso? De si yo estuve expuesto o no estuve expuesto al programa. Sin embargo, para mirar el impacto en el logro escolar, lo que uno observa es que no es una decisión, el puntaje del ICFES no es una decisión propia del estudiante, sino que es un resultado que se obtiene por otras razones, por los profesores, por características socioeconómicas del estudiante, por ubicación de la sede educativa, y nos dimos cuenta que por la apropiación que tiene la sede educativa con los computadores, y que esa apropiación es mayor a través del tiempo. Las X son todas las variables control que utilizamos, como edad, educación del jefe del hogar, puntaje del CISBEN. El lambda J son efectos fijos de sede, porque todas las sedes son diferentes y eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, hay
rectores de sedes educativas que pueden ser más pilos que otros, que están más interesados que otros en el programa, que por eso es que presentan papeles para poder obtener el programa, otros más desinteresados, que no les importa si tienen o no tienen el programa Computadores para Educar en su colegio, y uno esperaría que los profesores, que los rectores más interesados no sean solamente interesados en tener el programa Computadores para Educar, sino que sean también interesados en capacitar a los docentes con diferentes cursos de formación, en brindarles a los estudiantes capacitación para el puntaje, para la presentación del examen Saber 11. El delta T son efectos fijos de tiempo y pues L es un error, que vamos a tener un error para cada uno de los estudiantes. Dale, siguiente. Estos son los resultados obtenidos. Entonces, la forma más sencilla de correr el modelo es por mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, corremos esa regresión horrible que vieron ahorita en un programa econométrico y nos botó esos resultados. Sin embargo, nosotros nos dimos cuenta que existía endogeneidad. Entonces, ¿qué es eso de que existe endogeneidad? Que puede existir, uno, variable omitida. ¿En qué sentido? En que como el programa no se realizó aleatoriamente no escogen las sedes educativas que van a ser beneficiadas, sino que el rector es el que se postula, revisan los papeles, deciden cuáles son las sedes que deberían o no tener el programa, y a las que deben tener les entregan los computadores. Al no realizarse ese proceso aleatoriamente, ya tenemos ahí un factor, y es el interés del rector para querer tener el programa. Entonces, ese interés puede mostrar diferentes tipos de motivaciones que hacen que el puntaje del ICFES, no por el programa, sea más alto. Entonces, eso lo tenemos que aislar. ¿Y cómo lo aislamos? Con variables instrumentales. Entonces, decidimos, nos demoramos muchísimo escogiendo el instrumento, porque es muy complicado escoger un instrumento, que lo que haga el instrumento es que me muestre una variable que esté muy relacionada con que una sede educativa tenga o no tenga el programa Computadores para Educar, pero que no tenga nada que ver con el puntaje del ICFES. Entonces es muy difícil encontrar una variable de esa forma. Sin embargo, nosotros la encontramos y decidimos que sería una muy buena variable el porcentaje de sedes educativas con computadores para educar en el mismo municipio donde se encuentra la sede. ¿Por qué? Si hay muchas sedes en el mismo municipio con computadores para educar, es muy probable que el rector se hable con los rectores de la zona y digan, no, venga, es que yo tengo computadores para educar. Entonces diga, ay, ¿usted cómo hizo para tener el programa? No, mire, uno presenta un formulario, lo lleva al ministerio y listo. Entonces el rector se va a motivar y va a presentar los papeles. Entonces ya tiene una mayor probabilidad de tener el programa. Pero que la sede educativa que queda a 10 cuadras de la sede J, y si esa sede tiene computadores para educar, no tiene nada que ver con lo que mis estudiantes saquen en el puntaje del ICFES. Entonces nos pareció que es un muy buen instrumento, y al corregir ese problemita de endogeneidad, logramos que los puntajes del ICFES al octavo año de beneficio pasen de ser del 15% de una desviación estándar al 49%, que es como les dije, es un resultado bastante elevado, como les dije anteriormente. Entonces, nos gustaría saber si tienen alguna pregunta, algún comentario. Si tenemos.
No, primero formación. Primero formación, por eso. Y después la implementación de las estrategias. Entonces, porque usted ahorita hacía la pregunta de que, ahora hacía la pregunta de por qué el bajo rendimiento en matemáticas y en lenguaje y en otras muy altas. Yo me atrevo a decir, si los docentes no estábamos capacitados en ese entonces, porque vemos que hasta hace de 4 años para acá vienen capacitando. Entonces, ¿qué impacto tendríamos hoy al que ahora tiene en este entonces? Bueno, si primero hubiesen capacitado a los docentes y luego hubiesen entregado los computadores, hubiese sido la dotación, no tengo ni idea cómo hubiese sido el impacto. No sé. Y no lo puedo medir, ¿sí? Porque el proceso es al contrario. Sin embargo, yo creo que el proceso no es errado. A mí me parece que el proceso está bien. Que lleguen los computadores primero y que después les enseñen a los profesores a utilizarlos, no me parece que esté equivocado. De todas formas. No fue que llegaron y después nos dotaron, fue al contrario. Dotaron Y después o sea, echaron al docente, defiéndase como pueda con los equipos y después capacitaron a los docentes. Pero hay dos procesos de capacitación, ¿cierto? Dos procesos de formación. No sé si Isabel de pronto me puede ayudar un poco más en la pregunta, porque yo no trabajo directamente con el programa, entonces no, pero... Buenos días, mi nombre es Isabel Caicedo. Sí, pero... Para educar directamente con la gerencia. Lo que pasa es que inicialmente, o sea, cuando inició el programa, solamente se entregaron computadores. Después de un tiempo, pues se dio a conocer que en realidad entregar solo computadores, solo el equipo, pues no era muy viable. ¿Qué hacemos nosotros entregando solo equipos? ¿Dónde está el impacto? ¿Qué estamos haciendo? Entregando un computador que a una persona que no sabe manejarlo, entonces es cuando implementamos la parte pedagógica. Nosotros empezamos con infraestructura, en la primera parte nosotros entregamos el computador, hacemos una parte de sensibilización, que ustedes conozcan, que ustedes sepan cómo manejar el equipo, cosas básicas. Después entra la parte de pedagogía, donde es el momento que llegamos con las universidades, con la Universidad de Antioquia, con la Universidad del Cauca, con las diferentes universidades que tenemos, donde empezamos la parte pedagógica, donde empezamos a decirle al docente, mire, usted con este instrumento que le estamos dando, usted puede hacer esto, usted puede llegar al aula, puede llegarle más fácil a sus estudiantes. Entonces, es un proceso que se ha venido desarrollando. Nosotros, cuando empezamos, obviamente tuvimos errores que los hemos venido corrigiendo. Entonces, a medida que ha pasado el tiempo, hemos visto también que la capacitación tiene que llegar de cierta forma, que de pronto ya no es tanto... profe, mire, el computador se desarma, el computador se arma así, el computador, sino qué puede hacer usted con tales y tales herramientas. Entonces, es un desarrollo que hemos tenido constante. ¿Sí? Igual, pues, estamos mejorando. Ahorita estamos mirando también el proyecto de 1 a 1, el proyecto de robótica. Queremos seguir avanzando en el proceso de educación con ustedes. No sé si ya haya quedado resuelta la duda. Buenos días, mi nombre es John Alexander Vargas. Si una de las conclusiones es que fue positivo el impacto y hay a favor varias cosas, yo quisiera como proponer que se hace la entrega, luego se hace la capacitación, luego la implementación y hay un momento como que ya se deja el proyecto solo. Como que esto requeriría un acompañamiento de otro añito, otros 2, 3 añitos, como para que el proyecto no se vaya a pique, sino que siga en un nivel de que lo que se implementó en esa formación se siga aplicando y se mejoren, que no sea solo una formación ni dos, sino que se alargue más el proceso. Que sea constante. Sí. Lo que pasa es que, como ustedes saben, ustedes no son los únicos. Nosotros tenemos que llegar en lo posible a todo el país, a todas las sedes educativas.
¿qué hacemos nosotros? Nosotros llegamos, damos los computadores, damos la capacitación y la intención que tenemos nosotros es que ustedes continúen, que como quien dice, llegó la abejita y le picó y ustedes van a continuar con esas capacitaciones. Ustedes van a seguir buscando instrumentos. Como ustedes saben, las universidades tienen que la mesa de ayuda, que llamen a tal número. Nosotros tenemos página en la cual ustedes pueden entrar, pueden mirar qué está el concurso, qué está el encuentro, que si ustedes se capacitaron este año, ustedes deben seguir en contacto con la universidad, en contacto con nosotros directamente. ¿Qué estamos haciendo? No, mire, tenemos el encuentro nacional. Yo quiero participar. Si ustedes nos dicen, yo quiero participar, yo quiero estar, con mucho gusto nosotros los acogemos, tratamos de invitarlos, de llamarlos. La cuestión es que ustedes deben ser multiplicadores de lo que están aprendiendo y deben continuar con ese proyecto, porque nosotros también tenemos que llegar a otras sedes que nunca han visto un computador, que nunca han recibido una capacitación. Entonces, tenemos que continuar el proceso y no podemos quedarnos siempre en el mismo lugar. Buenos días, mi nombre es Oliva Villa, vengo del municipio de Tarazá, Bajo Cauca. Excelente, he visto pues yo todo lo expuesto acá, me parece una propuesta maravillosa en Computadores para Educar. Hay muchas estrategias que tiene Computadores para Educar para mejorar la calidad educativa. Mi pregunta es, ¿cuál es la estrategia que tiene Computadores para Educar para tener una permanencia de los docentes en las instituciones? Porque empieza el proceso un docente, de momento le toman su plaza, lo desplazan para otro lugar, inicia el proceso otro docente, pasa lo mismo con este profe. Entonces, miramos que el proceso de pronto ha tenido una interrupción por el cambio del docente, porque tenemos la mayoría de profes que son provisionales, otros que son contratados. Entonces, a ver qué estrategia va a montar Computadores para Educar para que el impacto sí quede dentro de las comunidades y que ese docente que de pronto inició el proceso no se nos lleve todo ese impacto para otro lugar o en muchas veces se lo llevas para su casa. Yo no veo tanto el error en que primero hayan llegado los computadores a nuestras instituciones, porque cuando yo tengo algo me inquieta y eso hace de que yo busque cómo el aprender, ¿sí? Y también he visto pues todo el acompañamiento que ha tenido Computadores para Educar, pero me preocupa es la rotación de los profes. Me permito responderle la pregunta a la compañera. Hay una frase de Mario Benedetti que dice, a los de ciego, a lo evidente, en el libro de Tristes y Franquezas. Realmente eso no es competencia de Computadores para Educar. La Secretaría de Educación ya es autónoma para mover los docentes, es más, es responsabilidad del docente pasar el concurso en este momento, estamos en el 1278, lamentablemente para hacer parte del magisterio nos toca pasar el examen de competencias, es más, para sostenernos adentro del magisterio nos toca pasar el examen de competencias y hasta tanto la normatividad legal no se cambie, tenemos que sujetarnos a ella, primero. Segundo, yo pienso que no es en ningún momento un equívoco cuando primero nos entregan la computadora, porque definitivamente es el espíritu humano, la curiosidad humana, la que nos ha hecho evolucionar hasta el momento de tener una computadora. Y es que lamentablemente algunos, ojalá que no sean muchos, los docentes no tienen la curiosidad de ver un equipo como ese, iniciar, prenderlo como cualquier equipo de sonido y ver qué pasa con este mouse y abrir un programa y ponerse y buscar en las bibliotecas, porque yo recuerdo otra hora cuando trabajábamos con tiza, tablero y trapo, pedíamos libros, entonces trajeron los libros y los libros se pudrieron en los anaqueles, entonces que no teníamos bibliotecas y nos pusieron bibliotecas. Entonces que no teníamos computadoras y nos pusieron computadoras. Y he encontrado sedes de Antioquia Virtual y de Computadores para Educar, en los cuales el docente ni siquiera trabaja en el aula y eso que tiene aire acondicionado y que tiene las mejores sillas y prefiere trabajar con un ventilador que cacarea cada rato. Entonces a mí me parece que no es un equívoco, a mí me parece que al contrario fue un reto y se nos dijo
ahí está el computador. Mejor dicho, ahí está la comida. Ganas no le puedo dar para que coma. En otro sentido, a mí me parece que es un acierto porque cuando uno más o menos es curioso, simplemente abre un programa, cualquiera que sea, y le da F1. Pues como ahí mirando para qué sirven estas teclas, y ves uno ahí F1 y carajo, ahí está la ayuda. Ahí está la ayuda. Es simplemente curiosidad. A mí me parece que en ese sentido sí pecamos por curiosidad. Estoy muy convencido que el proceso de capacitación, el proceso de implementación que se está dando es muy bueno. Y yo particularmente no tengo más que agradecimientos para Computadores para Educar, pues porque creo que paulatinamente sí se ha ido mejorando la calidad de la educación. De mi parte, como rector de institución educativa, como individuo, porque he aprendido muchas gracias y espero que mi institución también este año la tenga en cuenta para implementarle otro programa. Perdón. Bueno, más que una pregunta, es una acotación a lo que dice el profesor que acabó de hablar. Yo pienso que si desarrollamos un proyecto, o por lo menos utilizamos una población muestra para hacer este proyecto, el proyecto deja como tal una capacidad instalada dentro de la institución. Y no soy yo, porque yo aprendo y puede que lo que yo aprendí acá me lo llevé a otra institución, pero los estudiantes quedaron con la semillita, ellos quedaron con las ganas. El docente que va a llegar, ellos le van a decir, profe, tenemos los computadores, vea, vamos a trabajar, nosotros veníamos haciendo esto, ¿qué idea nueva tiene usted? Entonces, más que lo que el docente que se capacitó, es la capacidad instalada que queda en la institución para que los estudiantes sigan en ese proceso de investigación, porque es que el proyecto no va dirigido al docente, va a los estudiantes y a la población que va a seguir dentro de la institución que quedaron los computadores. Muchas gracias. Compañeros. No, yo creo que me escuchan sin micrófono, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Bien? Listo. Me bajo aquí, suavecito. Bueno, pues, menos esfuerzo de este parlante de voz. Voy a hacer una encuesta muy rápidamente, porque en el municipio de Toledo está pasando algo que es preocupante. Computadores para Educar ha hecho una inversión importante en las instituciones. Pero así como hay una cierta fortaleza, hay una debilidad grandísima. En la institución que estoy, hay 6 computadores, pero no sirven, no ha habido mantenimiento. Yo quiero que aquí ustedes o los de otros municipios que tengan esa dificultad en sus instituciones, levanten la mano. Miren. Bien, bajen la mano por favor. Yo creo que estamos para mejorar, pero he llamado insistentemente, y me dicen, hay que llamar a Bogotá. Me dan un número en Bogotá y nadie me contesta. Entonces, yo creo que si estamos para mejorar en calidad, porque nos colocan y nos afrontan un porcentaje de IFES, un porcentaje de prueba, ¿sí? Pero la materia prima en la cual nosotros pensamos y queremos implementar y mejorar la calidad, vemos que los instrumentos, si no están adecuadamente en el mejor servicio, en un mantenimiento excelente, ¿sí? Porque esos equipos, mire, lo instalaron y no conozco mantenimiento. Ya va más de un año en ese cuento. Entonces, no sé ustedes qué piensan de eso. ¿Listo?
Profes, todos tienen lápiz y papel, ¿cierto? Entonces, háganme el favor, ustedes anoten mi correo, estos docentes de estas sedes educativas que tienen esta dificultad, me hacen el favor, me envían un correo, le colocan ahí el asunto, reposición o mantenimiento o lo que sea, para que yo le dirija ese correo a la persona encargada. ¿Listo? Entonces, mi correo es I de iglesia, I Caicedo. ¿Lo pueden escribir? La idea es que ustedes a este correo me escriban, ¿sí? Me digan, mire, necesitamos reposición, necesitamos mantenimiento, fuimos dotados en tal año. El nombre de la sede educativa completa, institución educativa, sede educativa tal, radicado, el nombre del rector, su nombre, la cantidad de equipos que tienen, cuántos equipos de aquellos están dañados. Un momento, por favor. ¿Listo, profes? Ese es mi correo. Les voy a dar otro correo que él es el coordinador, el coordinador de gestión, que es la persona que se encarga de beneficiar las sedes y es la persona que maneja la parte de los computadores. Entonces, nos pueden mandar el correo a nosotros dos, yo me encargo de hacerle seguimiento, pero él es el que se encarga de hacer el mantenimiento de los equipos. ¿Listo, profe? Es Munos, no ñ, sino N. Muy buenos días, mi nombre es Astrid Duarte, trabajo en el municipio de Granada. Lo primero es felicitar al programa de Computadores para Educar por la posibilidad que le dan a los niños rurales de los centros educativos rurales de contar con este programa. Y convencida de que nosotros los docentes somos los encargados de darle continuidad a este programa y a este proceso. Una sugerencia, más que una pregunta, es una sugerencia para el programa Computadores para Educar. ¿Qué posibilidad hay de que tuvieran un grupo veedor desde el ministerio o desde el mismo programa para que la reposición o los equipos que mandan a los centros educativos, especialmente el área rural, los más alejados, se lo tengan como presente de que realmente estén en buen estado? Porque es como la pregunta lo que hacía ahorita el compañero, el programa es muy bueno, pero hay veces nos hacen reposición y esa misma reposición que llega, ya llegan malos. Tenemos 5 equipos de pronto en la institución, nos hacen reposición de esos mismos 5 equipos y esos que llegan en reposición llegan 2 o 3 malos. Llega el programa Sueño de Aulas, proyecto de gestión y proyecto pedagógico y no tenemos cómo practicar con los estudiantes ese proyecto. Entonces nosotros los docentes en el portátil o en el centro educativo de la sede urbana podemos practicar esto, pero con los niños es muy difícil. Entonces mi propuesta o sugerencia para el grupo Computadores para Educar sería que pudieran como tener un grupo veedor para que esos equipos que lleguen a nuestros centros educativos realmente lleguen en buen estado. Muchas gracias.
Buenos días, mi nombre es Sandra, vengo del municipio de Puerto Triunfo, Antioquia. De parte mía los quiero felicitar y a los rectores que están haciendo acompañamiento sobre esta pedagogía tan interesante, ya que nosotros el apoyo de algunos rectores no lo tenemos. Felicitaciones por el programa, es muy bueno, he aprendido mucho. En mi institución tenemos 5 equipos, hace 2 años llegaron. Hasta este año me vengo a involucrar porque antes era una capacitadora, una niña por aparte. A nosotros nos tenían muy aislados a los docentes sobre esta implementación de computadores para educar porque lo tenían más bien en la jornada de la tarde. Entonces llegaron 5 equipos, pero al ver que ya computadores para educar no tiene esa niña que habría en las horas de la tarde, decidieron dejársela a las profesoras. En ese caso somos 2. Y ya el muchacho que llegó la última vez nos dijo que ya los computadores habían perdido la garantía, que ya no eran de computadores para educar, sino que netamente se le entregaba a la institución y que todo aquello que era de daño de hardware o de software tenía que ser involucrado con la institución. Entonces el proyecto es muy bueno, pero el acompañamiento que nosotros hemos tenido fue hasta ahorita que llegó la facilitadora, que es Paula, que hizo un excelente trabajo con nosotros, aprendimos mucho. Pero yo que sí quiera saber o cómo nos podrían colaborar ustedes, que ese acompañamiento no se acabe, porque la verdad tengo 5, ya tengo problemas de tarjeta de video en otro las memorias RAM están molestando y el rector no hace eso porque nunca hay plata para arreglar equipos, porque para ellos en algunas instituciones sale muy costoso hacerle mantenimiento a las aulas. Muy buenos días. Profe, me van a espéreme un disculpar. segundito, por favor. Yo hago una aclaración con respecto a la inquietud de la profe. Miren, cuando el programa Computadores para Educar nace, la idea siempre del programa ha sido una formación a los maestros. Los equipos son un medio, no son el fin. La profesora Doris Adriana, cuando hablaba ayer con ustedes, les decía: Computadores para Educar lo que hace es sembrar una semilla, crear una necesidad, darle un dulcecito, pero realmente el fuerte del programa es capacitarlos a ustedes. Puede que muchos tengan tecnología de última generación en sus instituciones educativas, pero si no saben qué hacer con esa tecnología, estamos en las mismas. Hay algunos que tienen tecnología un poco no tan avanzada, pero saben que desde su parte pedagógica, desde su parte conceptual, desde su quehacer docente, con actividades muy sencillas, pueden hacer trabajos muy significativos con los estudiantes. Ese siempre ha sido el norte. Entonces es importante que quede claro que la idea de Computadores para Educar no es entregar tecnología a las instituciones educativas, por el contrario, la idea del programa cuando nace es hacer un reacondicionamiento o un reciclaje tecnológico de las empresas y entidades públicas y privadas del país, con modo de ayudar un poco también al planeta y entregarle eso a las instituciones educativas. Entonces, profe, esto, cuando hablamos de la etapa de formación y acompañamiento, miren que el mismo nombre lo dice. La idea es una formación para que usted como maestro sepa qué hacer con unas herramientas mínimas. De ahí en adelante ya son otro tipo de estrategias. Si nosotros nos quedamos aquí enfrascados, podríamos quedarnos, les aseguro, el resto del día deliberando en términos técnicos y llegaríamos exactamente al mismo punto en el que estamos en este momento, y es entender que el fin de Computadores para Educar es una formación a maestros, no entrega de tecnología a las instituciones educativas. Listo. Había el profe, Sí, pero seguía una sí. profe por allí. Mi nombre es Amado Martínez, trabajo en el municipio de Cáceres, en la isla más grande del Bajo Cauca, Centro Educativo Santa Inés. El aporte mío, mi aporte tiene que ver mucho con la socialización que acabamos de recibir. Espero que si algún compañero de los presentes escuchó ayer, vio el programa Radar, me ayude un poquitico después que termine. Porque justifica por qué
hay bastante aprovechamiento en el área del lenguaje y también tiene que ver con el desarrollo del país, la poca incidencia en las matemáticas. Los alumnos, al estar expuestos a los computadores sin mucha orientación, ellos juegan, ellos chatean, ellos se adiestran mucho en la prelectura y en la lectura, ¿sí? Entonces, por eso creo yo que ha sido la buena incidencia en el lenguaje. La baja incidencia en las matemáticas está perjudicando mucho el desarrollo del país, porque anoche yo lo escuchaba de expertos en investigación, cómo las universidades de Colombia están saturadas en carreras como administración de empresas, contaduría, y cero en las carreras que tienen con las matemáticas, que es lo que más le aporta al desarrollo del país. Eso quería decir. Y después sigues tú. Muy buenos días. Mi nombre es María Estebana González, vengo en representación del municipio de Turbo y quiero felicitar primero que todo al programa. Realmente es un programa espectacular si uno lo pone en práctica. Pero mi inquietud es la siguiente. O sea, yo gané el concurso en el 2007, pero siempre me preocupo por los compañeros que no han ganado el concurso. Esto no desmerita a esa persona que no ha ganado el concurso, porque yo siempre lo he dicho, no es lo que me va a medir a mí ese concurso, lo que yo soy como docente. Entonces, la sugerencia que hago de pronto es porque hay instituciones educativas que lo tienen todo, como decía el compañero, el señor rector, por cierto, y que hay personas que realmente no se preocupan por ese proceso. Como decía ya de pronto otra compañera, que no tenía acceso porque estaba en la jornada de la tarde. O sea, hay una cantidad de inconvenientes de pronto por cuestiones de gestión administrativa, se podría decir, en las instituciones educativas. Eso realmente no le compete a Computadores para Educar. Pero mi aporte es el siguiente: una estimulación verdadera a aquellas personas que se preocupan por estar en el proceso con Computadores para Educar, para esparcirlo a los estudiantes, porque realmente muchos vienen a pasarlo como folclóricamente, y me disculpan si estoy ofendiendo de pronto a algunas personas, si se sienten de pronto allí, sí, pero venimos a pasear, pasarlo rico y no seguimos el acompañamiento verdadero que nos está dando Computadores para Educar. Otra cosita, de pronto yo gané el concurso en el 2007, me tiré el lujo de no cogerlo. Estoy provisional, me siento muy orgullosa, gestioné para que se dieran los computadores allá en mi institución, pero resulta que ahí es donde me preocupa. Viene de pronto otro compañero, es más, se le hace mantenimiento a las aulas, llorándole a la Secretaría de Educación de allá para que le hagan los mantenimientos a los computadores. Pero ¿qué pasa? Todo el mundo no va a llegar con la misma intención que usted está trabajando. Entonces, ¿qué invitación le hago a Computadores? Que a esos maestros que se preocupan, de pronto que le hagan un estímulo para que sigan en el proceso, en el acompañamiento que ustedes hacen, que es espectacular. Y de pronto, sí, tener en cuenta los compañeros que no están allí. Bueno, muchísimas gracias. Profe, qué pena. Y en la fila iba la profe que está parada, en el orden. Sí, luego continuamos con usted. Vamos a tener otras 3 intervenciones y debemos agilizar para poder continuar con la agenda. Buenos días, mi nombre es Lady Amalia Berrío, vengo en representación también del municipio de Turbo. Mi pregunta va encaminada a lo siguiente: resulta que cuando Computadores para Educar llegó a mi institución, aún yo no estaba, fue con Sueños de Aula. En ese entonces, la persona que los capacitó ilusionó mucho a la comunidad en general acerca de que la sala como tal también pueda servir en un espacio en el que ellos pudieran recibir capacitaciones y formación académica por parte de entidades, ejemplo, como el SENA. A raíz de eso se generó un grave problema en la comunidad. Ellos hoy día viven un poco resentidos porque ellos dicen que les dijeron eso, pero que luego cuando ya la persona se fue y todo quedó como en manos de la institución y del rector, esos sueños se fueron a pique. Mi pregunta es,
¿qué tan cierto es que Computadores para Educar presta de pronto ese espacio pues que finalmente pues son ustedes quien dotan las salas de sistemas para que la comunidad también como tal pueda utilizar esos computadores en jornadas extras para formaciones y hasta dónde el rector debe permitir que ese proceso se dé sin trabas y sin ningún problema, porque al menos eso es lo que yo entiendo que ha pasado. O sea, el rector como que ha puesto un poquitico de trabajo a todo ese proceso, diciendo que no los vayan a dañar, que después eso, que después lo otro, que es decir, hasta dónde el rector como tal debe permitir que eso pase, porque desde mi punto de vista sería una idea muy maravillosa que los padres, no sé, en jornadas contrarias o los fines de semana, y sobre todo con el SENA que lo tenemos muy cerca, pudieran recibir. Por favor, ¿me escuchan? Profe, Sueños de Aula es una estrategia anterior, o es como un abrebocas cuando se va a hacer el proceso de formación y acompañamiento. Y la idea siempre de Computadores para Educar es integrar a la comunidad, a los diferentes miembros de la comunidad. De hecho, en Sueños de Aula se crea algo que se llama el Comité CPE. ¿En qué instituciones educativas funciona ese Comité CPE en las que ustedes están? Levanten la mano, por favor. ¿Por quién están integrados ese Comité CPE? Alumnos, padres de familia, docentes, diferentes miembros de la comunidad, ¿cierto? De hecho, hemos tenido casos de instituciones educativas, docentes muy comprometidos, donde en horas de la tarde, generalmente, o en jornada contraria en la que están los estudiantes en la institución, están en proceso de formación también con los padres de familia de la institución y los diferentes miembros de la comunidad. O sea que la respuesta, profe, es muy clara. La idea del aula de informática que entrega Computadores para Educar es integrar a los diferentes miembros de la comunidad, entiéndanse personas, padres de familia, alumnos, estudiantes y todo. Y eso debe estar siempre liderado, obviamente, por los rectores, coordinadores y los docentes encargados. Profes, creo que debemos agilizar, ya vamos 18 minutos atrasados en la agenda. Vamos a darle la palabra a la última profe para que continuemos, por favor. Bueno, voy a ser breve. Buenos días, mi nombre es Luz Margarita Pérez, trabajo en el municipio de Barbosa y voy a empezar diciendo que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. La preocupación la comparto con mis compañeras y es que en este momento en el municipio de Barbosa se han robado en menos, no sé, creo que de 6 meses, 14 escuelas. Yo sé que hay parte que no es de Computadores para Educar, igual estoy agradecida con el programa, he adquirido ya sentido de pertenencia debido a que me ha tocado voltear, digámoslo así, con los computadores. Profes, en escuchemos, Burra, por favor. en Chiva. Profe, Bueno, espérame un segundito, ¿listo? que nos escuchen, por favor. Ahora sí, continuemos. Bueno, entonces la pregunta que competencia a Computadores para Educar es ¿hasta qué punto Computadores para Educar puede volver a dotar estas escuelas? El tiempo que se demora, o nos van a dejar después, mire, después de haber tenido, estar el programa, el proceso, haberse desarrollado todo esto, y que pase, y que nos esté pasando esto, y que yo sé que no es en Barbosa solamente, porque en Don Matías, en Santo Domingo, es más, del municipio de donde vine, también en mi escuela donde estaba se robaron los computadores la semana pasada. Entonces, mire, otra vez la reposición si se da o no se puede dar. Por favor. La pregunta que es para ustedes, ¿se van a reponer estos equipos o ya no se van a reponer? Yo creo que invitamos a la delegada de Computadores para Educar, a Isabel Caicedo, a que nos responda a esa inquietud que la tenemos todos. Profes, estos casos son complejos, ¿sí? Porque nosotros estamos ya entregando computadores, ya llegamos a la sede y tenemos que continuar como les dije anteriormente. Entonces la idea es,
por favor, escríbame su caso, ¿sí? Su caso en particular. Dígame, mire, ese es el caso de robos de computadores. Por favor, al correo a Muñoz. ¿Por qué? Porque es la persona que dota de infraestructura las sedes educativas. Él analiza el caso, él de pronto le va a pedir algunos documentos donde conste que en realidad fue robo, que le mande fotos, que le mande evidencias, para ver en qué medida se puede volver a dotar la sede educativa. No les aseguro nada porque no soy la persona encargada de esto, pero sé que él ha hecho, Profes, que en algunos casos por favor. han dotado nuevamente la sede educativa, pero es dependiendo del caso. ¿Listo? Bueno, la propuesta, yo creo, Isabel, que existen bastantes inquietudes. Podemos disponer un espacio donde tú puedas hablar con cada uno de los profes de manera alterna con las exposiciones. Profesores, a partir de este momento continuaremos con la socialización de las diferentes propuestas pedagógicas. Los invitamos a desplazarse a los mismos auditorios que estuvieron ayer en horas de la tarde. Les recordamos que los profesores que son expositores deben estar en el auditorio en el cual les toca exponer. Nos desplazamos, por favor, a cada uno de los auditorios. Muchas gracias. Profes, hay un anuncio parroquial. A la formadora Lisalia se le perdió la cámara